El día después de mañana, ficción, advertencia o profecía climática. Cuando Roland Emmerich estrenó El día después de mañana en 2004, muchos la catalogaron como una fantasía apocalíptica exagerada propia de Hollywood. Una tormenta planetaria, océanos congelados, huracanes e inundaciones que devoraban ciudades enteras y un brusco colapso del clima global en cuestión de días. Pero 2 décadas después, las imágenes que parecían imposibles comienzan a adquirir una inquietante similitud con los titulares del mundo real. En la película, un cambio repentino en las corrientes oceánicas desata una cadena de eventos meteorológicos extremos que sumergen el hemisferio norte en una nueva era glacial. Lo que era entretenimiento visual ahora resuena con un eco perturbador. Esto después de que en 2025 los científicos advirtieron que el sistema de corrientes del Atlántico Norte, AMOC, la misma base teórica del filme, podría estar debilitándose de verdad. Y ese debilitamiento, según estudios recientes, no sería una amenaza lejana, sino un proceso que ya podría estar en marcha. Las primeras señales no llegan desde Hollywood, sino desde el Ártico. El hielo se derrite a un ritmo que la comunidad científica jamás había proyectado. Groenlandia pierde miles de millones de toneladas de hielo cada año, y el agua dulce que vierte al océano Atlántico altera su densidad y temperatura, justo el detonante que en la película iniciaba la catástrofe. En la ficción, bastaban días para que el clima colapsara debido a este fenómeno. En la realidad, aunque la ciencia oficial sugiere décadas, lo cierto es que esto podría darse mucho antes de lo previsto y ya lo estamos observando. Pero el principio que maneja la película es inquietantemente el mismo. El termómetro global continúa subiendo y con él las reacciones en cadena, incendios más feroces, huracanes más violentos, lluvias torrenciales donde antes había sequía y lo más inquietante, un clima cada vez más impredecible. Lo que en la película era una tormenta que inundaba Nueva York, hoy se refleja en las olas de calor que quiebran récords cada año, lluvias catastróficas que inundan urbes enteras y tormentas y fenómenos climáticos sin precedentes. Sin embargo, el verdadero terror del día después de mañana no está en sus efectos visuales, sino en su mensaje implícito. La Tierra no necesita siglos para cambiar, solo una reacción en cadena mal comprendida. Y aunque la ciencia moderna aún descarta un congelamiento repentino, lo cierto es que el planeta ya está demostrando que puede transformarse con una rapidez que apenas comprendemos. De hecho, científicos afirman que una nueva mini edad de hielo podría estar más cerca de lo previsto. Y aunque hay una lucha dentro de la propia comunidad científica, entre los que sostienen que el calentamiento global hará que los polos se derritan rápidamente, y los que afirman contrariamente que el hielo está aumentando y la Tierra se dirige a una nueva edad de hielo, lo cierto es que algo realmente grande está pasando en el planeta, y sea cual sea la causa, los hechos actuales son más que evidentes. El espectador de 2004 salía del cine con la sensación de haber visto ciencia ficción. El espectador del 2025, en cambio, vuelve a ver la película, mira las noticias y siente que el guión sigue escribiéndose, pero esta vez sin efectos especiales. Una de las escenas icónicas de la película muestra la formación de 3 huracanes de forma simultánea, una escena que se observó de forma similar el año 2017, cuando los huracanes del Atlántico devastaron el Caribe en septiembre de ese año. Y así mientras vemos toda una cadena de sucesos climáticos importantes golpeando al planeta desde hace ya varios años, es inevitable no preguntarse si estamos viviendo los primeros minutos del día después de mañana. En el día después de mañana, el desastre comienza con un simple cambio en el flujo de las corrientes oceánicas. La circulación meridional del Atlántico, AMOC,
colapsa, alterando el equilibrio térmico del planeta. Pero lo que muchos no saben, o quizás no le dan la importancia suficiente debido a que muy pocos medios lo informan, es que esta amenaza es completamente real. La corriente Amok, un sistema de arterias marinas que transporta el calor desde el Ecuador hacia el norte, ya está mostrando signos de debilidad. Estudios del Instituto de Potsdam y del NOAA han detectado una desaceleración del Amok sin precedentes en los últimos 1000 años. Este sistema que mantiene templado el clima de Europa y regula los patrones meteorológicos del Atlántico parece estar perdiendo fuerza debido al derretimiento masivo del hielo de Groenlandia. El agua dulce, más liviana que la salada, se acumula en la superficie e impide que las corrientes profundas se hundan como antes, rompiendo el motor del océano. A finales de agosto de 2025, un nuevo estudio pionero, publicado en un importante portal científico, proyectó la posible paralización de la Amok para después del año 2100. Sin embargo, muchos expertos sugieren que las señales ya se están observando y sostienen que esto podría darse mucho antes de lo proyectado. Si esto llegara finalmente a ocurrir, las temperaturas medias descenderían varios grados en Norteamérica, partes de Asia y Europa, y las consecuencias serían muy graves y en cascada en todo el mundo. En la película, ese evento desencadena tormentas capaces de congelar la atmósfera en minutos. En la realidad, los efectos son más lentos, pero igual de perturbadores. Inviernos más duros en Europa, huracanes más erráticos en el Caribe y alteraciones en los monzones que sustentan la agricultura de millones. Los científicos los llaman puntos de inflexión climáticos, umbrales que, una vez superados, ya no permiten regresar al equilibrio anterior. Lo inquietante es que varios de esos puntos podrían estar activándose al mismo tiempo. El derretimiento del Ártico, la acidificación de los océanos, la pérdida de bosques tropicales y el deshielo del permafrost, que libera metano, un gas aún más potente que el CO2, forman parte de un rompecabezas global que, unido, puede empujar al sistema terrestre hacia un nuevo estado climático. Un memorando secreto del Pentágono, filtrado a principios del año 2004, justamente el año de estreno de la película, en un artículo del periódico británico The Observer, predice eventos casi idénticos a los descritos en el día después de mañana, con el colapso de la corriente del Golfo como principal explicación científica, tal como sugiere la película y el libro de Belle Strieber, del que se basó la premisa de la película. La única diferencia entre el libro en el que se basó el filme y el informe del Pentágono es la temporalidad. En la película, los eventos ocurren en un periodo de 5 días, mientras que en el informe del Pentágono dieron de 20 a 30 años. Según el escenario más optimista, elaborado por el Pentágono, Gran Bretaña podría encontrarse en un clima siberiano para 2030 y estallarán conflictos nucleares, megasequías, hambrunas y disturbios generalizados en todo el mundo. Lo que antes parecía exageración hollywoodense, ahora se lee como un guión basado en notas científicas. Los protagonistas ya no son actores, sino glaciólogos, oceanógrafos y meteorólogos que advierten año tras año con creciente preocupación que la Tierra podría estar acercándose a su propio clímax narrativo. Y como toda historia bien contada, el segundo acto se desarrolla sin que los personajes, que somos nosotros, notemos que el desenlace ya está en marcha. Señales y más señales. En el día después de mañana, la primera señal del desastre no llega con ruido, sino con un silencio helado. El océano se detiene, luego el caos estalla. En nuestro mundo las señales no son tan cinematográficas, pero están ahí, visibles para quien se atreva a mirar más allá de la rutina. Los satélites muestran patrones climáticos que antes eran raros y ahora se repiten con inquietante frecuencia.
inviernos cada vez más crudos en el hemisferio norte, olas de calor que superan los 50 grados centígrados que derriten el asfalto y agotan los embalses, huracanes devastadores, tornados inusuales, granizadas históricas, tormentas y fenómenos sin precedentes que descargan aguaceros y provocan inundaciones catastróficas en pocas horas. Y todo esto sin contar con los cambios geofísicos. Cada fenómeno parece aislado, pero juntos son una advertencia que nos recuerda las escenas que una vez creímos ciencia ficción. La película mostraba un contraste brutal. Mientras el hemisferio norte se congelaba rápidamente, el sur seguía ardiendo. Hoy ese contraste es real. El mismo año que los polos registraron temperaturas récord, uno por encima del punto de fusión y otro con niveles de hielo mínimos, el Amazonas ardía como nunca antes. Es como si el planeta respirara con dificultad, exhalando fuego y hielo al mismo tiempo. Y aunque la Tierra no congela ciudades en cuestión de horas, los ritmos naturales se están acelerando. En el Ártico, el permafrost libera gases atrapados durante milenios, creando cráteres y alterando ecosistemas completos. En los océanos, el fitoplancton, base de la vida marina, está muriendo en zonas cada vez más amplias. Y en el cielo, tormentas eléctricas surgen en latitudes donde antes el aire era demasiado frío para generarlas. Son señales, susurros del sistema climático anunciando que algo está pasando en el planeta. Los científicos lo llaman retroalimentación positiva, cuando un cambio alimenta al siguiente acelerando el proceso, como una cuerda que se tensa hasta que finalmente se rompe. Quizá no haya un día después de mañana en el sentido literal, pero sí una sucesión de mañanas cada vez más diferentes, cada una más extrema, más impredecible. Y mientras la humanidad mira hacia adelante, buscando soluciones tecnológicas, el planeta parece mirar hacia atrás, recordando su propia historia geológica, una historia en la que el cambio abrupto ya ha ocurrido antes, porque sí, la Tierra ha reiniciado su equilibrio muchas veces a lo largo de miles de años, pero nunca con 8.000 millones de testigos observando el proceso. Independientemente de la película, aprovechando en responder a mucha gente que se ha estado preguntando si todos estos cambios son propios de la Tierra y están pasando solo en nuestro planeta, la respuesta es no. Al parecer el cambio es en todo el sistema solar, y no solo nuestro pequeño planeta, algo que sin duda hace que el misterio se profundice aún más sobre qué es lo que realmente está pasando. Rápidamente veamos algunos puntos destacados. El Sol, más actividad desde 1940 que en los 1150 años anteriores combinados. Mercurio, se descubre hielo polar inesperado junto con un campo magnético intrínseco sorprendentemente fuerte para un planeta supuestamente muerto. Venus, aumento del 2500% en el brillo auroral y cambios atmosféricos globales sustanciales en menos de 30 años. Tierra, cambios climáticos y geofísicos mundiales sustanciales y evidentes. Marte, calentamiento global, enormes tormentas y actividad tectónica. Júpiter, aumento del más del 200% en el brillo de las nubes de plasma circundantes, entre otros cambios. Saturno, importante disminución de las velocidades de las corrientes en chorro ecuatoriales en solo unos 20 años, acompañada de un sorprendente aumento de rayos X desde el Ecuador. Urano, cambios realmente grandes en el brillo y mayor actividad global de las nubes, cambio magnético de sus polos. Neptuno, aumento del 40% en el brillo atmosférico y reversión de sus patrones climáticos. Plutón, aumento del 300% en la presión atmosférica, incluso mientras Plutón se aleja más del Sol. Los datos científicos de este informe, provenientes de diversas instituciones de gran credibilidad, revelan que están ocurriendo fenómenos alarmantes de cambio climático
no solo aquí en la Tierra, sino de hecho en todo el sistema solar. En conclusión, El día después de mañana es un impactante filme de catástrofe con base científica real que advirtió sobre el cambio de los patrones climáticos que ya se están observando y continúan observándose en el mundo. Esto demuestra que el cine de catástrofes no solo es entretenimiento y ganancias económicas multimillonarias para la industria cinematográfica, sino también una forma de advertencia o programación predictiva a través de escenarios ficticios entre comillas, pero que ciertamente podrían llegar a ocurrir en la vida real.